Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Tengan ustedes un cordial saludo. Quiero confirmar si me están escuchando. Sí, profe Jenny, se escucha perfectamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, siendo las 7:03 de la noche, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Les recuerdo dos cositas antes de iniciar. La primera es que en esta herramienta Zoom tenemos un espacio de 40 minutos habilitados. Entonces, es probable que a los 40 minutos se nos cierre la grabación. Como les he dicho en anteriores oportunidades, lo único que debemos hacer es esperar un momento y ingresar nuevamente por el link asignado, por el link que nos compartieron inicialmente. Entonces, les agradezco que si esto pasa, cada quien se dirija al respectivo link y vuelva a ingresar, ¿vale? Tal vez nos podemos demorar un poquito porque cuando termina la grabación de una vez la guarda y en ese proceso de guardar entonces se demora unos 5 minutos. Les pido paciencia y tan pronto nuevamente estemos habilitados para ingresar, pues lo hagamos nuevamente y continuamos con la grabación. Bueno, entonces les agradezco nuevamente la participación. Hoy vamos a estar dando la explicación de la actividad número 7, que corresponde a la actividad de aprendizaje número 4, a la fase de evaluación, y con esta fase finalizamos nuestra especialización. Es decir, que de hoy en 8 ya estamos cerrando especialización. De hoy en 8, yo creo que al máxime para recibir actividades será hasta el mediodía. Ahorita lo concertamos con la profe María Teresa, no sé ella de pronto qué lineamiento ya les haya comentado a sus aprendices, pero por mi parte yo creo que el miércoles a las 12 del día se cierra la recepción de evidencias. Ojalá todo esté listo el día martes. Yo voy a estar muy intensa con ustedes, o vamos a estar muy intensa recordándole la importancia del cumplimiento de las evidencias. Vamos a iniciar hoy con la explicación de los últimos 3 temas. La actividad número 7 se enfoca a verificar el alcance de los planes de acción propuestos. Y los 3 temas que vamos a trabajar es el seguimiento y monitoreo del plan de acción, el cuadro de mando integral e indicadores de gestión y el coaching empresarial. Para evaluación de estos 3 temas están propuestas 3 evidencias, no tan complicadas, pero sí muy importantes, que van a evaluar la comprensión del tema del día de hoy. Entonces los voy a dejar un momento con la profe María Teresa para que ella también les dé un saludo de bienvenida y iniciaremos con la explicación. Bueno, muy buenas noches para todos los aprendices que se han conectado puntualmente. También, como decía la instructora Jenny, el plazo máximo para que ustedes puedan enviar evidencias es hasta el miércoles 8 de abril hasta el mediodía. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que evaluar, tenemos que, ojalá no dejen para el último día, porque si deben hacer alguna corrección no van a alcanzar a enviarla. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos tiempos para que demos cumplimiento. Ojalá este fin de semana se puedan poner al día, ojalá todos, para que no estén de pronto a última hora corriendo, o que de pronto no tengan problemas de conectividad y no puedan alcanzar a enviar esas evidencias. Entonces la idea es que todos los aprendices que han estado muy juiciosos en el programa de formación, pues todos puedan culminar con éxito esta especialización. Entonces esa es como una recomendación que les hacemos para que puedan dar cumplimiento con todas las evidencias, y así nosotros también vamos a hacer informes de cierre, evaluar resultados de aprendizaje y que todo quede al 100% evaluado y ustedes todos aprobados también. Entonces, le voy a dar nuevamente la palabra a la instructora Jenny, quien inicia con la explicación del primer tema y con la explicación de la primera evidencia, y luego yo continuaré con los 2 temas pendientes y las 2 evidencias finales de esta actividad de aprendizaje, que es la actividad de aprendizaje 7 de la fase de evaluación. Entonces, profe Jenny, le doy nuevamente la palabra. Muchas gracias, profe María Teresa. Bueno, queridos aprendices, entonces en nuestra última actividad
de proyecto y de aprendizaje, vamos a hablar del primer tema, sobre la importancia del plan de comunicaciones. Las comunicaciones en este momento son de total importancia en nuestra vida personal, laboral y por ende para las organizaciones. Entonces, los diferentes sistemas de comunicación han cobrado un papel de gran importancia, ¿cierto? Y las diferentes técnicas empleadas e innovadores medios tecnológicos se han convertido en elementos fundamentales del recurso estratégico para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Dado esta situación, es importante resaltar que una organización debe estructurar ese plan de comunicación interior, y para que esto sea exitosa requiere de una adecuada gestión y de gran responsabilidad por parte de las personas que van a participar en dicho proceso. Para poder entender muy bien lo que es ese plan de comunicaciones, primero tenemos que identificar qué viene siendo la comunicación dentro de la organización, o la importancia que tiene la comunicación dentro de la organización. Entonces, las comunicaciones sirven de base para la gestión y la consecución de los objetivos empresariales. Existe una planeación estratégica dentro de ese plan estratégico del proceso empresarial, y existe una planeación estratégica donde se fijan primero que todo los objetivos y las metas a alcanzar a un tiempo ya sea corto, mediano o pequeño. Normalmente la planeación estratégica es a un término largo de 5 años, pero existe una planeación también anual que se entiende como a corto, mediano y largo plazo. Dentro de esa planeación, ¿cierto? No se va a lograr sus objetivos si no existe una organización interna o un plan de comunicaciones estructurado dentro de la organización. Es decir, que podemos nosotros estructurar en la planeación estratégica y fijar las metas, pero si no sabemos cómo va a ser la ruta que vamos a seguir en cuestión de comunicaciones, difícilmente vamos a llegar, por lo menos en el tiempo estimado para eso. Entonces, las comunicaciones sirven de base para la gestión y la consecución de esos objetivos empresariales ya trazados en el plan estratégico. Y no solamente funcionan como estrategia al interior de la organización, sino que también generan y ayudan a mantener una relación con los proveedores, con los clientes y con las empresas que están o que de alguna manera tienen algún vínculo con nuestra organización, empresas del Estado, ¿cierto? Todos los entes que nos regulan, incluido la DIAN, las superintendencias y demás. Entonces, en este plan de comunicaciones, que toda empresa, por lo general las grandes empresas, deben estructurar, se tienen que tener en cuenta todos estos aspectos. Permítame deshabilitar por acá unos micrófonos que me están generando. Listo. Bueno, dentro de esa comunicación general existen unos tipos de comunicación. Una es la unidireccional, que es donde el receptor o la persona que recibe la información no emite ninguna respuesta. Esta normalmente viene siendo la comunicación que recibimos, por ejemplo, del gobierno, o las circulares que emiten las organizaciones, tal vez de un cambio de horario, tal vez de un cambio de instalaciones, o tal vez de alguna política que han estructurado para manejo de clientes o proveedores, que simplemente uno recibe la información, pero no genera ninguna respuesta. La bidireccional es la comunicación que se da en doble vía, es decir, que yo recepciono la información y asimismo también puedo responder a la misma. Y la multidireccional, un ejemplo muy apropiado es el Internet, donde varias personas interactúan al mismo tiempo. Puede que unas se queden con el mensaje y no respondan, pero otras sí responden al mensaje recibido. Estos son los 3 tipos de comunicaciones, y estos 3 tipos de comunicaciones también se dan dentro de las organizaciones. Ahora vamos a hablar de esos tipos de comunicación que se dan ya puntualmente dentro de las organizaciones, porque estamos hablando primero de la organización dentro de la comunicación empresarial, para poder entender qué viene siendo o cómo se debe hacer el plan de comunicaciones. Bueno, el primer tipo de comunicación es la comunicación empresarial, que habla de la comunicación empresarial. Se refiere absolutamente a toda la comunicación que se genera dentro de la organización, empezando por su identidad, que es la misión, la visión,
los principios, los valores, la responsabilidad social, incluso el logo viene siendo un aspecto comunicativo, es decir, marca identidad y comunica. El papel membreteado también hace referencia a la identidad corporativa de la organización y por ende también de la comunicación, incluso el modelo que se tiene para realizar informes, para realizar cartas, memorandos, circulares y demás. Eso hace parte de la entidad de la comunicación y hace parte de la entidad corporativa de la organización. También la imagen es lo que las personas perciben de la organización o piensan de la empresa, eso también hace parte de la comunicación. La comunicación financiera, informes y demás. La comunicación persuasiva es la que pretende influir en las decisiones de los interesados, esa comunicación que ellos reciben de manera externa y que logra persuadirlos hacia nuestra organización. Y la comunicación comercial actúa principalmente en la marca. Que actúa principalmente en la marca. También existe la comunicación externa. Entonces, esta comunicación externa hace referencia a la información que involucra el área comercial, como lo mencioné anteriormente. Ahorita hablé de la comunicación empresarial de una manera amplia, grande, y ahora vamos a hablar de la comunicación del área comercial. ¿Qué incluye? Incluye el marketing, es decir, esa herramienta dirigida a la consecución, al logro, digamos que a conseguir, a persuadir, a captar clientes y obviamente su fidelización. Para mejorar la gestión de los clientes existen aplicaciones dentro de la organización como los CRM que logran la fidelización, la potencialización de los clientes y el marketing. Existe también la publicidad, que está llevada obviamente a la parte externa. Entonces, en la publicidad se incluye la comunicación masiva que pretende llegar a un buen número de personas, es decir, abarcar más mercado. Y la comunicación personalizada que se orienta ya específicamente que al cliente encuentre lo que necesita. Otro aspecto que manejan hoy en día las organizaciones en su parte externa es el e-commerce, es decir, el uso del Internet para llegar a más clientes. Entonces, es un medio que cobra importancia cada día en temas comerciales, en temas de promoción y sobre todo en ganar en mercado. El e-commerce, es decir, nuestra página web, la comercialización por medio de la Internet, pues cada día nos permite llegar llegar a más extensión geográfica, es decir, expandirnos más como empresa y alcanzar mayor clientela. Ahora vamos a hablar de la comunicación interna. La comunicación interna se da de manera ascendente, de manera descendente, es decir, desde la cúpula directiva o desde nuestros altos mandos hasta la parte operativa o el resto de los empleados. Dentro de la comunicación interna se puede dar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o horizontalmente dentro del mismo mando, es decir, de mandos medios a mandos medios, de cúpula directiva o del resto de los empleados, de secretaria a secretaria y demás. Existe también algunas crisis dentro de la comunicación y lo que normalmente se debe hacer es identificar cuáles son los problemas que existen dentro del proceso comunicativo, es decir, que si de pronto la información se pierde, no llega o si el mensaje se cambia, entonces hay que identificar los aspectos que generan la crisis, identificarlos y fijar, digamos, estrategias para lograrlo, resolver esa crisis y gestionar acciones de mejora para evitar que esto, o mejorar los canales de comunicación para evitar que las crisis de comunicación se vuelvan a presentar. Existe otra tipo de comunicación que son las relaciones públicas. Las relaciones públicas hacen referencia al esfuerzo para mantener y conservar las relaciones entre empresas y su público. Entonces hacen parte de la gestión de las relaciones públicas de una organización, algunos aspectos como dentro de las relaciones públicas se desglosan en dos. Están las relaciones institucionales y la gestión también de eventos. Las relaciones institucionales están también dirigidas de empresa a empresa. Es como la empresa se relaciona con las demás empresas, es decir, con el gremio. Si yo soy una empresa textil y nunca asisto a una reunión del gremio, no estoy pendiente de pronto de los beneficios
que la Cámara de Comercio me pueda brindar para este gremio, capacitaciones y demás. Entonces, no tengo unas buenas relaciones institucionales, buenas relaciones corporativas. Entonces, ahí también debe haber dentro del plan de comunicación una estructura para el manejo de las relaciones públicas, especialmente de las relaciones institucionales. En las relaciones institucionales involucra el protocolo para atender adecuadamente a los clientes, los proveedores, la competencia. Dentro de los clientes y proveedores se pueden incluir también todas las empresas del Estado o empresas que pertenecen al gremio o los mismos gremios y las acciones comunicativas que se pueden generar o que dentro de la organización se deben generar. Y la gestión de eventos ya implica la organización de reuniones, conferencias y eventos informativos. También existe la responsabilidad social, aspecto que últimamente ha tomado gran importancia dentro del sector empresarial. Antes no se hablaba de esa responsabilidad social empresarial que hoy en día sí se está hablando y ya existe, incluso por ley. Antes las empresas de cigarrillos mofaban sus comerciales, incluso eran hasta bonitos y atractivos, para incentivar el uso del consumo de cigarrillo, para incentivar el uso del consumo de alcohol y demás. Entonces, a partir de la responsabilidad social empresarial, todo esto se tiene que transformar y tenemos que pensar en construir sociedad más no deteriorar sociedad. Entonces, a eso se refiere este aspecto de, vamos a deshabilitar unos micrófonos. Vale. Entonces, a partir de que estamos hablando de la responsabilidad social, las empresas dentro de su plan de comunicaciones y dentro de su planeación estratégica también deben estructurar objetivos que vayan en pro, primero que todo, del cumplimiento del régimen legal del país en el cual esté ejerciendo, del desarrollo de la persona, en una proyección también familiar, de una proyección social, de una proyección de comunidad, ¿cierto? Y también para el diseño y ejecución de las políticas que solicita el Estado. Entonces ahora hablamos de aspectos para mejorar y para proteger y para mantener el medio ambiente, aspectos para fomentar los valores integrales dentro de la persona, dentro del núcleo familiar y dentro de la sociedad. Y todo esto, todas estas acciones las deben incluir las organizaciones en su plan de comunicaciones. Bueno, entonces ya expliqué sobre los aspectos generales que tienen que incluir dentro de ese plan de comunicaciones. Ahora sí vamos a hablar de qué es el plan de comunicaciones dentro de una organización. El plan de comunicación es un documento que recoge las políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones de comunicaciones, tanto internas como externas. Internas, es decir, la estructura que se tiene que dar para el manejo de la comunicación dentro de la misma organización, y externa hacia el cliente, el proveedor, las entidades estatales, la comunidad en general. Contar con un plan de comunicaciones ayuda a organizar procesos de comunicación y fomenta o se estructura la guía del trabajo comunicativo. Entonces, ¿qué de componentes debe tener el plan de comunicaciones? Me gustaría ampliar un poquito esta imagen, pero de pronto no se alcanza a ver. El plan de comunicaciones debe tener primero el análisis del entorno. Vamos a mirar un poquito acá. El análisis del entorno, primero que todo, debemos analizar, mirar la estrategia ya propuesta dentro de la organización, analizar la parte interna y externa. Normalmente esa estrategia se da por un análisis de Matrix-Tofa. Luego fijamos los objetivos, ¿cierto? Fijamos los objetivos. Luego se fijan los objetivos. Luego identificamos el público objetivo, es decir, ese objetivo a dónde está dirigido dentro del plan. Identificamos la estructura del mensaje o el cuerpo o lo que queremos transmitir, ya sea informes mensuales, informes anuales, o bueno, qué sé yo. Luego identificamos las estrategias. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Por qué medio lo vamos a hacer?
¿Será una documentación escrita? ¿Será una presentación? ¿Será una conferencia? ¿Será una reunión? ¿Será de pronto algún tipo de informe? ¿Serán los estados financieros? Hay que fijar, identificar. Luego se dan las acciones, es decir, ya se estructura cuándo y cómo se va a dar. Luego se estima el presupuesto, la parte económica de lo que va a requerir cumplir ese objetivo comunicativo. Luego se da como una retroalimentación, es decir, vamos a revisar, ¿cierto? Si se hicieron las cosas bien, si no se hicieron las cosas bien, y luego existe el control y la evaluación para aplicar medidas correctivas. Esto es prácticamente lo mismo. Ahora, vamos a mirar puntualmente lo que significa analizar ese entorno. Entonces, en el análisis de entorno está basado en oportunidades, en amenazas del entorno para crear posicionamiento y el norte de la empresa. Normalmente, esta comunicación, este plan de comunicación, esa primera estrategia, se da por medio de la matriz DOFA, ¿cierto? Entonces, esto se da haciendo un análisis de debilidades, de oportunidades, de fortalezas y de amenazas. Vuelvo a decirlo de manera interna y de manera externa para poder, ¿qué? Para poder pasar al segundo punto y establecer los objetivos a lograr. Estos objetivos deben ser medibles, deben ser concretos y deben ser realistas, ¿vale? Ahora, ¿qué otro aspecto también se debe tener en cuenta? Los destinatarios. Entonces, los destinatarios vienen siendo al público al cual va dirigida la comunicación. Es importante conocer mediante qué medio de comunicación se va a hacer la interacción o se va a dar la comunicación. Luego, el mensaje es la información o el elemento a comunicar teniendo en cuenta los estilos y el tipo de comunicación. Luego se identifican las estrategias, es decir, la táctica que se va a utilizar para lograr ese objetivo. Luego se dan las acciones, entonces, es decir, cómo lo voy a hacer, de qué manera se va a dar la comunicación. También se estructura un cronograma, es decir, se debe establecer un calendario de planificación. ¿Cuándo se va a dar esa comunicación? ¿En qué momento se va a dar y cuánto tiempo se va a dar? Y si dentro del cronograma o esta comunicación viene siendo periódica, igual debe estar estructurada dentro del cronograma. Se estipula o se proyecta ese presupuesto o ese plan que se va a necesitar para esa comunicación, se hace el control y el seguimiento y también se pueden establecer indicadores de gestión, es decir, indicadores para saber si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos. Digamos, consideraciones finales para estructurar el plan de comunicaciones en que la entidad empresarial debe involucrar el protocolo para atender adecuadamente a todos los clientes, los proveedores, la competencia y bueno, y demás. O sea, lo que yo dije en un momento, dentro de ese plan de comunicaciones se deben tener en cuenta absolutamente todas y cada uno de los involucrados dentro de la organización. Se debe hacer el análisis del entorno, es decir, un análisis DOFA, que incluya todos los aspectos parte interna y también se deben establecer estrategias de comunicación y recursos, las estrategias que se van a aplicar y si existen o no, cuántos recursos requiere cada estrategia para poder aplicarlas. Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, me gustaría mostrarles de una vez, lo voy a hacer, me gustaría mostrarles acá. El ejemplo, a ver si lo encuentro de una vez acá. Sí. Acá. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, alguien que me habilite el micrófono en un momentico y me Sí, profesora, te estamos viendo. Les quiero mostrar un ejemplo de plan de... Quiero que sepan que este ejemplo, esta página que les estoy mostrando, está dentro del material complementario. Entonces, ustedes luego con tiempito van a tener tiempo de revisar. Este es el ejemplo de un plan de comunicaciones. Este es de la Universidad Pública de Navarra. Esto es una universidad española. Entonces, pero igual está muy bien estructurado este plan de comunicaciones. Como ustedes pueden ver, el índice empieza con la introducción, el diagnóstico de la situación, es decir, la matriz DOFA,
el diagnóstico general, donde hacen ese diagnóstico interno y externo, definen los objetivos, definen los interesados, es decir, los grupos de interés, las personas a las cuales, o las entidades, o las comunidades, clientes, proveedores, instituciones, internos, externos, bueno. Luego identifican los objetivos específicos para cada grupo de interés, luego establecen el plan de acción y luego hacen el seguimiento. Esta viene siendo la estructura de ese plan de acción para esta universidad. Hacen el diagnóstico de la situación, se lo voy a mostrar de manera rápida y luego ustedes van a tener con calma la oportunidad de revisarlo y mirar. Aquí está el análisis DAFO o el DOFA que hacen, definen los objetivos generales de acuerdo a los resultados que mostró o el análisis DOFA, define los grupos de interés, es decir, de acuerdo a ese análisis, cuáles serían los grupos de interés. Aquí habla de alumnos, en este caso como es una universidad, alumnos, entidades, instituciones, medios de comunicación, público en general, gobierno, representantes, ciudad, otras universidades, estudiantes, consejo social, y bueno, esos son los interesados. Luego fijen los objetivos específicos de acuerdo al grupo de interés, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, para los alumnos y las familias, esos son los objetivos que ellos fijaron: proyectar imagen de la universidad, integración de la comunidad universitaria. Para las entidades, facilitar que las entidades se involucren en el desarrollo económico, social y cultural y transferencia de la formación de la universidad, ¿sí? Para cada grupo de interés fijaron los objetivos específicos. Listo. Luego establecieron el plan de acción, es decir, cómo lo van a hacer. Primero que va, segundo que va, tercero que va. Este viene siendo el plan de acción. Entonces aquí está el objetivo estratégico, el grupo de interés, aquí dice todos, porque todos los grupos de interés identificados pertenecen a este objetivo que viene siendo proyectar la imagen de la universidad. Entonces, para proyectar la imagen, ellos pretenden que todos los grupos de interés estén involucrados. Y luego establecen la acción. ¿Cómo lo van a hacer? Desarrollo de un estilo, digamos, un estilo de universidad en todos los campos, acorde a los valores que implique a toda la comunidad universitaria. Luego lo establecen un cronograma, le colocan unos responsables y le generan, especifican si requieren recursos. Este es el plan de acción. Acuérdense que la semana pasada, perdón, la semana pasada no, en la actividad anterior estábamos hablando del plan de acción. Entonces aquí se establece el plan de acción. Ustedes saben que en el plan de acción existe la actividad, van los responsables, van las actividades propias a hacer, va el cronograma, van los recursos y demás, ¿cierto? Entonces establecen el plan de acción. Es el plan de acción, de acuerdo a todos los objetivos específicos, y luego le hacen un seguimiento al plan. Quería mostrarles esto de gran importancia. Listo. Continuamos con la presentación. ¿Me está viendo mi pantalla? Sí, profe bueno, Jenny. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la matriz de comunicaciones. Ya estábamos hablando del plan general de comunicaciones que se debe estructurar dentro de una organización. Ya les mostré un ejemplo claro. Deben tener en cuenta qué aspectos se involucran dentro del plan de comunicaciones. Primero, matriz DOFA, es decir, análisis del entorno. Eso ustedes ya lo vieron. Segundo, análisis de los involucrados. También ya lo vimos, ¿cierto? Y se dan cuenta que dentro del plan de comunicaciones va involucrado esta matriz de interesados. Y tercero, el plan de acción. ¿Listo? Ya van 3 aspectos grandes que ya hemos analizado y que los incluye en este plan de comunicación. Ahora, la matriz de comunicaciones. ¿Qué es la matriz de comunicaciones? La matriz de comunicaciones se utiliza en las organizaciones como una herramienta de comunicación, es decir, va ligada al plan de comunicaciones. Permite detectar de manera clara, precisa, las necesidades de información organizacional y el detalle de cómo estas necesidades se satisfacen al interior de la empresa. Básicamente, una estrategia que pretende encaminar los recursos al logro de los objetivos organizacionales, potencializando y desarrollando encuentros comunicativos eficientes donde se determine con exactitud qué se va a comunicar, a quién se va a comunicar, la información y con qué finalidad se llevará a cabo dicho proceso y con qué frecuencia será la comunicación.
Entonces, este plan o esta matriz de comunicaciones está ligada estrechamente con el plan de comunicaciones. Entonces, ¿de qué depende el éxito de esta matriz de comunicaciones? Esta matriz, para que sea exitosa, se necesita alimentarse de información confiable, pertinente, oportuna y concreta en relación con las necesidades de la organización. Esta información será administrada y comunicada por las personas responsables de crear y de poner en marcha el plan de comunicaciones empresariales. Entonces, en pocas palabras, se puede decir que el beneficio o la utilidad principal de la matriz es que permite definir claramente los requisitos y necesidades de comunicación establecidos dentro del plan de comunicación. Entonces, ya dentro del plan de comunicaciones se estableció las necesidades que se tienen, ¿cierto? Se identificaron los objetivos, ¿cierto? Y la matriz lo que hace es recopilar esa información y establecer puntualmente qué informes se van a gestionar, para quién, cuándo, cómo, dónde. Ya, esa viene siendo, en resumidas cuentas, la matriz de comunicaciones. Entonces, ¿cómo se desarrolla la matriz de comunicaciones? Primero, define los emisores, es decir, de quién necesita salir la información, quién la emite y quién la va a recepcionar. Entonces, digamos que área financiera a junta directiva, un ejemplo. Otro aspecto que se debe tener en cuenta, comprende las necesidades de la información contenida, es decir, da claridad de que por qué se genera esa clase de información, es decir, va ligada a un objetivo estratégico. Y define los tiempos de entrega de la comunicación. Vale, quiero mostrarles también un ejemplo ahorita de la importancia o de ejemplo claro de lo que es una matriz de comunicaciones para que sea más clara para ustedes. Vamos a mirar qué aspectos se deben tener en cuenta para elaborar la matriz de comunicaciones. Entonces, se debe tener en cuenta qué se va a comunicar, es decir, el mensaje que se va a comunicar o el tema específico. ¿Por qué? Porque va ligado a un objetivo específico. ¿Quién será el receptor? ¿Cuál será el medio de comunicación que se va a utilizar para gestionar esa comunicación? ¿Quién será el responsable de emitirla y en cuánto tiempo se va a dar? O si es repetitivo, si es periódico, si es una vez al año, en qué momento se va a dar esta comunicación. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de plan de comunicaciones. De plan de comunicaciones, no, de matriz de comunicaciones. Esta de pronto no se alcanza a ver. Esta de pronto se ve un poquito más. Entonces, esta matriz de comunicaciones también se las puse como ejemplo dentro del material complementario. Esta es una empresa que se llama Avicor. Entonces, primero, ¿qué se comunica? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se va a comunicar son compromisos por la dirección, política y objetivos del sistema integral de gestión. Entonces, ¿cómo se va a comunicar? Por medio de una inducción, es decir, como por medio de una charla, por medio de capacitaciones y por medio de avisos. Vías de comunicación hace referencia a que se va a dar de manera documental y de manera también digital. ¿Quién lo comunica? Los jefes inmediatos del área del recurso humano. ¿Cuándo se va a comunicar? Permanentemente. Esta es una información que debe ser constante. ¿A quién se comunica? A todas las partes interesadas. Si vamos a revisar dentro de las partes interesadas, tenemos que mirar el plan de acción descrito dentro del plan de comunicación. Vamos a mirar si es un poquito más clara de pronto esta, aquí. Vamos a mirar el primer ejemplo. Primero, ¿cuál es el proceso? Entonces, acá habla de planeación estratégica, el primer proceso. Entonces, ¿qué se comunica? El plan estratégico de la organización. ¿Quién lo comunica? El director general. ¿Por qué medio? Es decir, ¿cómo lo va a comunicar? Por eventos de socialización, por publicación en el portal de la entidad. ¿Cuándo se comunica? Cuatrienal o cuando se reformule, es decir, cuando haya una nueva actualización de ese plan estratégico. ¿Quién estará a cargo o para quién será? Para los funcionarios, para los contratistas de la empresa. Y el proceso. ¿Qué procesos involucra? Todos los procesos
Y externamente, ¿a quién le interesa este documento o para quién va dirigido? Para el Ministerio de Agricultura, para el Departamento Nacional de Planeación y para cualquier ente de control. Este ejemplo lo saqué del Ministerio de Agricultura, por tanto, de manera externa hay muchos entes de control que tienen los ojos puestos en este plan o en esta matriz de comunicaciones. Y así sucesivamente, este viene siendo un ejemplo de cómo se da, cómo se estructura una matriz de comunicaciones dentro de la organización. ¿De dónde sale esa matriz de comunicaciones? Del plan de acción que se ejecutó, que se planteó dentro del plan de comunicación, si lo dije bien. Vale. Vamos a continuar. Y por último, vamos a hablar sobre la matriz de seguimiento y monitoreo. Entonces, la matriz de seguimiento y monitoreo es una herramienta que permitirá verificar si las acciones incluidas en el plan de trabajo propuesto al empresario se están ejecutando de manera satisfactoria y están contribuyendo al logro de las metas previas. Es decir, que en esta matriz de seguimiento lo que hacemos es eso, un monitoreo puntual de si las cosas se están cumpliendo o no. ¿Cuándo se debe hacer este plan de seguimiento? Siempre. Siempre. Es posible cada mes ir revisando si los objetivos de comunicación, si la matriz de comunicación se aplicó de manera correctiva o si no, dar cuenta de qué error fue que se cometió o en qué momento. Entonces, sirve como complemento a la gestión realizada porque permite realizar el contenido, analizar el contenido y también el desarrollo de las actividades definidas con el fin de tomar medidas preventivas o correctivas para la ejecución efectiva. Identifica también y mitiga riesgos, es decir, esta matriz de seguimiento genera estos beneficios. Se puede alinear conforme a las necesidades de la empresa y también verifica la ejecución de las actividades o tareas planteadas. ¿Qué elementos debe tener? Es decir, una estructura genérica que se puede tener de esta matriz de seguimiento. Debe tener el nombre de la actividad o el objetivo que se quiere alcanzar, es decir, digamos que lo que se va a verificar. Debe tener el seguimiento, quién está haciendo el seguimiento y a quién se va a hacer este seguimiento. Los riesgos presentados o las medidas preventivas o correctivas que se van a aplicar y con qué frecuencia se va a hacer este seguimiento al plan de acción. ¿Listo? Bueno, esto sería en general el tema de lo que es el plan de comunicaciones, la matriz de comunicaciones y también la matriz de seguimiento